María Esperanza llegó como siempre a las 5:30 de la madrugada al edificio Torre Azteca, el rascacielos más imponente del distrito financiero de Ciudad de México. Sus pasos resonaban en el lobby de mármol mientras saludaba con una sonrisa cálida a Joaquín, el vigilante nocturno que ya la conocía desde hacía 15 años. «Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estuvo la noche?», preguntaba siempre con genuina preocupación por el bienestar del hombre mayor que trabajaba para mantener a sus nietos. El edificio parecía dormir en esas horas tempranas, cuando la ciudad apenas comenzaba a desperezarse bajo el cielo aún estrellado. María subía hasta el piso 18, donde se encontraban las oficinas ejecutivas de Corporativo Águila Dorada, la empresa de construcción más poderosa de México. Sus manos, curtidas por años de trabajo honesto, empuñaban con destreza los implementos de limpieza que conocía mejor que nadie. La oficina del licenciado Alejandro Vázquez, director general, era su primera parada cada mañana. Una suite impresionante con ventanales que ofrecían una vista panorámica del Valle de México, decorada con muebles de caoba importada y arte prehispánico auténtico. María siempre admiraba en silencio la belleza del lugar mientras trabajaba, sintiendo una profunda satisfacción por mantener ese espacio impecable. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Sobre el escritorio de cristal, normalmente organizado de manera perfecta, había documentos esparcidos de forma extraña, planos arquitectónicos, contratos millonarios y carpetas confidenciales yacían desordenados como si alguien los hubiera revisado con prisa. María frunció el ceño, extrañada por esta situación inusual, pero siguió su rutina de siempre. Organizó cuidadosamente cada papel, los apiló según su tamaño y los dejó perfectamente ordenados en el centro del escritorio. No era la primera vez que encontraba documentos fuera de lugar en las oficinas ejecutivas. Los directivos trabajaban hasta altas horas y a menudo dejaban sus espacios de trabajo desordenados. María había desarrollado un sistema perfecto para organizar sin entrometerse, respetando siempre la confidencialidad de los papeles que tocaba, pero sin leer jamás su contenido. Era una cuestión de principios que había mantenido durante todos sus años de servicio. Después de terminar con la oficina del director general, continuó su rutina matutina. Limpió los baños ejecutivos, aspiró las alfombras persas, lustró los muebles de madera fina y organizó las salas de juntas. A las 8 de la mañana, cuando los primeros ejecutivos comenzaron a llegar, María bajó al comedor de empleados en el sótano para su merecido descanso. Fue allí donde escuchó los primeros murmullos que helaron su sangre. Leticia, de la recepción, hablaba en voz baja con otras compañeras del área administrativa. «Dicen que alguien entró anoche a la oficina del licenciado Vázquez. Falta información muy importante, contratos de obras millonarias que valen cientos de millones de pesos». Las palabras flotaban en el aire como dagas que se clavaban en el pecho de María. El corazón le comenzó a latir con fuerza descontrolada. Ella había estado en esa oficina esa misma mañana. Había tocado esos documentos, los había organizado como siempre hacía. Una sensación de pánico frío se apoderó de su estómago mientras recordaba cada movimiento que había hecho entre esos papeles. «Ya llamaron a la empresa de seguridad», continuó Leticia. «Van a revisar todas las cámaras. Quien haya hecho esto va a pagar muy caro». María terminó su café sin sabor, las manos temblorosas sosteniendo la taza de peltre. Intentó convencerse de que no tenía nada que temer, que ella solo había hecho su trabajo como siempre, pero una voz interior le susurraba que algo terrible estaba por suceder. El presentimiento era tan fuerte que casi podía tocar la desgracia que se acercaba. El teléfono interno sonó estridente en el piso 18. Era para ella. La voz del licenciado Ramírez, gerente de recursos humanos, sonaba fría como el hielo. «María Esperanza, necesito que baje inmediatamente a mi oficina. Es urgente». No hubo tiempo para preguntas. La línea se cortó antes de que pudiera articular palabra. El descenso en el elevador se sintió eterno. Cada piso que bajaba era como si descendiera hacia su propio juicio final. Sus manos sudaban mientras apretaba el carrito de limpieza,
su fiel compañero de tantos años, que ahora parecía más pesado que nunca. En el piso 12, las puertas se abrieron revelando el pasillo que llevaba a las oficinas administrativas, un camino que había recorrido cientos de veces, pero que hoy se sentía como un túnel sin salida. La oficina del licenciado Ramírez estaba más silenciosa que una tumba. El hombre, de unos 50 años y expresión severa, la esperaba detrás de su escritorio con una carpeta manila frente a él. «Siéntese, María», ordenó sin levantar la vista de los documentos. La silla de plástico crujió bajo su peso, mientras ella se acomodaba, sintiendo cómo cada segundo se estiraba como una goma elástica a punto de romperse. «María, necesito que me explique qué estaba haciendo usted esta mañana en la oficina del licenciado Vázquez», comenzó Ramírez, finalmente alzando los ojos para clavarlos en los suyos. La pregunta la golpeó como un puño en el estómago. «Estaba limpiando, licenciado, como todos los días». «Es mi trabajo», respondió con voz que intentaba sonar firme, pero que salía quebrada por la angustia. Ramírez abrió la carpeta y sacó varias fotografías impresas. Eran capturas de las cámaras de seguridad que mostraban a María en la oficina, organizando los documentos en el escritorio. Su imagen en blanco y negro se veía como la de una criminal, aunque ella solo estuviera haciendo lo que había hecho durante 15 años de trabajo honesto. «María, estos documentos contenían información sobre licitaciones gubernamentales valuadas en más de 500 millones de pesos. Contratos que ahora están en manos de nuestra competencia directa», continuó Ramírez con voz acusatoria. «Las cámaras la muestran claramente manipulando estos papeles. ¿Cómo explica usted esto?». Las palabras se estrellaron contra María como proyectiles. 500 millones de pesos, competencia, manipulando. Cada término la hacía sentir más pequeña, más indefensa. «Licenciado, yo no sé leer esas cosas. Solo estaba ordenando porque estaban tirados. Siempre hago lo mismo, usted lo sabe», balbuceó mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «María, usted fue la única persona que tuvo acceso a esos documentos antes de que desaparecieran. Las cámaras no mienten», insistió Ramírez, golpeando la mesa con el dedo índice sobre las fotografías. «Necesito que me diga la verdad. ¿Con quién ha estado hablando? ¿Quién le pagó para hacer esto?». La acusación directa la dejó sin aliento. 15 años de levantarse antes del amanecer, de trabajo honesto, de cuidar esas oficinas como si fueran su propia casa, y ahora la estaban acusando de ser una ladrona. «Licenciado, por favor», suplicó con voz quebrada. «Yo tengo 3 hijos que mantener. Jamás haría algo así. Usted me conoce, sabe que soy una persona honesta». Ramírez llamó a 2 testigos, empleados administrativos que María conocía de vista. Uno tras otro, confirmaron que ella tenía acceso libre a todas las oficinas ejecutivas, que siempre la habían visto organizando papeles, que nadie más había estado en esa área durante la madrugada. Sus respuestas, aunque técnicamente verdaderas, sonaban como clavos siendo martillados en el ataúd de su reputación. «María Esperanza», pronunció Ramírez con solemnidad judicial, «la empresa Corporativo Águila Dorada no puede mantener en su plantilla laboral a una empleada bajo sospecha de espionaje industrial y robo de información confidencial. Queda usted despedida con causa justificada, efectivo inmediatamente». El mundo se detuvo. Las palabras «despedida con causa justificada» resonaron en su cabeza como campanas funerarias. Esto significaba que no tendría derecho a finiquito, ni a seguro de desempleo, ni siquiera a una carta de recomendación. Después de 15 años de servicio impecable, la estaban echando como a una delincuente común. «Por favor, licenciado», rogó entre lágrimas, «mis hijos dependen de mí. No tengo esposo, trabajo desde que tengo memoria. Por favor, revisen bien las cámaras, hablen con más gente. Alguien más tuvo que haber entrado a esa oficina». Pero Ramírez ya estaba guardando los papeles en la carpeta, dando por terminada la conversación. «Tiene 15 minutos para recoger sus pertenencias del casillero y retirarse del edificio. El personal de seguridad la acompañará», sentenció sin mirarla a los ojos.
15 minutos para cerrar un capítulo de 15 años. María se levantó de la silla con las piernas temblando como gelatina, sintiendo que cada paso hacia la puerta la llevaba más cerca del abismo. En el casillero del sótano, sus compañeras de limpieza la miraban con una mezcla de lástima y temor. Nadie se acercó a consolarla, nadie dijo una palabra de apoyo. El miedo a ser asociadas con una supuesta ladrona era más fuerte que años de compañerismo. María guardó sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico, un suéter de repuesto, algunos medicamentos y la foto de sus 3 hijos que siempre la acompañaba en los días difíciles. La caminata hacia la salida del edificio Torre Azteca fue el paseo más humillante de su vida. El guardia de seguridad, un hombre joven que siempre la había tratado con respeto, ahora caminaba detrás de ella como si fuera una peligrosa criminal. Los empleados que encontraba en los pasillos desviaban la mirada, algunos cuchicheaban entre ellos mientras la veían pasar con su bolsa de plástico bajo el brazo. En el lobby de mármol, donde había entrado tantas madrugadas con la satisfacción del deber por cumplir, ahora se sentía como una intrusa. Joaquín, el vigilante nocturno que ya había terminado su turno, pero que aún estaba ahí por trámites administrativos, no pudo sostenerle la mirada cuando ella pasó frente a él. Era como si de un momento a otro se hubiera vuelto invisible para todos, como si nunca hubiera existido. «Su identificación, señora», pidió el guardia extendiendo la mano. María se quitó la credencial del cuello, ese pequeño pedazo de plástico que había llevado con orgullo durante década y media. Al entregársela, sintió que estaba entregando también su identidad, su propósito, su lugar en el mundo. El guardia la tomó sin ceremonia y la metió en un sobre manila junto con las llaves del área de limpieza. Las puertas giratorias del edificio nunca habían sido tan pesadas. Cada paso para salir de ahí era como si estuviera dejando atrás no solo un trabajo, sino toda una vida construida con esfuerzo y dedicación. En la banqueta, se volteó una última vez para mirar el edificio que había sido su segundo hogar, donde había pasado más tiempo que en su propia casa, donde había puesto su corazón y su energía cada día sin faltar ni una sola vez. Ahora estaba en la calle, a las 10 de la mañana de un martes cualquiera, cargando una bolsa de plástico y con el corazón destrozado. La gente pasaba a su lado apurada hacia sus trabajos, sus vidas, sus rutinas, sin saber que acababa de presenciar la destrucción completa de una mujer trabajadora e inocente. La parada de camión estaba a apenas 50 metros del edificio, pero María caminó hacia ella como si fuera 1 kilómetro. Cada paso le pesaba más que el anterior, no por el cansancio físico, sino por la carga emocional que llevaba en el pecho. Se sentó en la banca de metal oxidado y por primera vez desde que salió de la oficina de Ramírez, se permitió llorar sin contención. Las lágrimas caían sobre la bolsa de plástico que contenía los restos de su vida laboral. ¿Cómo iba a explicarle a sus hijos lo que había pasado? ¿Cómo iba a mirar a los ojos de Sofía, de 16 años, y decirle que no iba a poder seguir pagando sus estudios de preparatoria? ¿Cómo iba a enfrentar a Miguel, de 14, que necesitaba lentes nuevos desde hacía meses? ¿Y qué de la pequeña Ana, de solo 8 años, que confiaba ciegamente en que su mamá siempre encontraría la manera de salir adelante? Los transeúntes pasaban frente a ella, sumidos en sus propios mundos, algunos hablando por teléfono sobre negocios millonarios, otros discutiendo planes para el almuerzo. La vida seguía su curso normal, mientras la de ella se había detenido por completo. María se abrazó a sí misma, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del día. «Diosito santo», murmuró hacia el cielo. «¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice mal para merecer esta injusticia?» Pero el cielo azul de la Ciudad de México no tenía respuestas para sus preguntas. Solo el ruido constante del tráfico y la indiferencia de una ciudad de 25 millones de personas que seguían con sus vidas. El camión tardaba en llegar, o quizás el tiempo se había ralentizado para ella. María sacó la foto de sus hijos de la bolsa y la contempló con ojos empañados.
Sus 3 pequeños tesoros la miraban sonrientes desde el papel, confiando en que su madre siempre sabría qué hacer, que siempre habría comida en la mesa y techo sobre sus cabezas. En ese momento de desesperación absoluta, un hombre vestido con traje elegante se detuvo frente a ella. María no levantó la mirada inicialmente, pensando que solo estaba esperando el mismo camión, pero notó que sus zapatos de cuero fino permanecían inmóviles frente a su banco. Después de unos segundos que se sintieron eternos, escuchó una voz suave y preocupada que le preguntaba: «Disculpe, señora, ¿se encuentra bien?». María alzó la vista y vio a un hombre de unos 40 años, elegantemente vestido pero con una expresión genuina de preocupación en el rostro. Tenía el cabello plateado en las sienes y ojos que reflejaban una bondad que ella no esperaba encontrar en ese momento tan cruel. Rápidamente se secó las lágrimas con el dorso de la mano, avergonzada de que un desconocido la viera en ese estado. «Sí, señor, estoy bien. No se preocupe», mintió con voz entrecortada, tratando de componerse. Pero el hombre no se movió de su lugar. En cambio, con un gesto respetuoso le pidió permiso para sentarse a su lado en la banca. «Perdone que me entrometa», dijo con genuina cortesía, «pero tengo una hija y si ella estuviera en una situación difícil, me gustaría que alguien se preocupara por ella». La comparación tocó el corazón de María. Aquí había un completo extraño, mostrándole más humanidad y compasión de la que habían demostrado sus compañeros de trabajo de tantos años. «Es muy amable, señor», respondió con voz temblorosa, «pero no es algo que pueda resolverse con ayuda. Es algo que tengo que enfrentar sola». El hombre observó con discreción la bolsa de plástico en sus manos, la credencial de trabajo que aún colgaba parcialmente visible, y la expresión de alguien que acababa de recibir el golpe más duro de su vida. Su experiencia como empresario le había enseñado a leer las situaciones, y esta claramente era la de una injusticia laboral. «¿Trabajaba usted en Torre Azteca?», preguntó con cuidado. «Trabajaba», respondió María, enfatizando el tiempo pasado con amargura. «Hasta hace 1 hora. 15 años de mi vida, y me corrieron como si fuera una ladrona». Las palabras salieron de su boca cargadas de dolor y indignación. El hombre la escuchó atentamente, sin interrumpir, permitiendo que ella desahogara su pena. «Me acusaron de robar información confidencial», continuó María, sintiendo la necesidad de justificarse ante este desconocido que le mostraba compasión. «Yo soy limpiadora, señor. No sé ni leer bien esas cosas de contratos y números grandes. Solo organicé unos papeles que estaban tirados como siempre hago, y ahora dicen que yo se los di a los competidores». El hombre asintió con comprensión, y María pudo ver en sus ojos que no la juzgaba. «Mi nombre es Roberto Mendoza», se presentó extendiendo la mano con respeto, «y lo que me está contando suena como algo que he visto antes en el mundo empresarial. ¿Me permitiría hacerle algunas preguntas?». María estrechó su mano, notando la firmeza, pero también la calidez del apretón. «María Esperanza, para servirle. Y sí, puede preguntar lo que guste». Roberto le preguntó sobre los detalles de lo ocurrido, sobre quién más tenía acceso a esa oficina, sobre los procedimientos de seguridad del edificio. Sus preguntas eran inteligentes, precisas, como las de alguien que entendía cómo funcionaban estas situaciones. «Señora María», dijo Roberto después de escuchar toda su historia, «creo que usted ha sido víctima de algo que se llama chivo expiatorio. Alguien robó esa información y necesitaba a alguien vulnerable para culpar. Y usted, por su posición y por haber tocado esos documentos inocentemente, se convirtió en la culpable perfecta». Las palabras de Roberto resonaron en el corazón de María como campanadas de esperanza. «¿Pero cómo puedo probar mi inocencia, señor Roberto?», preguntó María con una mezcla de desesperación y esperanza renovada. «Nadie me va a creer. Soy solo una mujer que limpia oficinas. ¿Quién va a hacerle caso a mi palabra contra la de gente tan poderosa?». Roberto reflexionó por un momento, observando la sinceridad absoluta en los ojos de esta mujer que había sido tan cruelmente injustizada. «Señora María, yo tengo una empresa consultora aquí en la ciudad,
He trabajado con Corporativo Águila Dorada en el pasado. Si usted me da su permiso, me gustaría investigar lo que realmente pasó. María no podía creer lo que estaba escuchando. Un completo desconocido estaba ofreciéndose a ayudarla, a arriesgar su propio tiempo y recursos por una mujer a la que acababa de conocer. Señor Roberto, ¿pero por qué haría eso por mí? Usted ni me conoce, y yo no tengo dinero para pagarle nada. Cuando yo era joven, mi padre también fue injustamente despedido de su trabajo, explicó Roberto con voz cargada de emoción. Él era un hombre honesto, trabajador, que mantenía a 5 hijos con su sueldo de contador. Un día lo acusaron de malversación de fondos para encubrir las malas decisiones de su jefe. Nadie le creyó, nadie lo defendió. Se murió años después sin que nadie reconociera su inocencia. Las lágrimas volvieron a los ojos de María, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Prometí hace mucho tiempo que si algún día tenía el poder para ayudar a alguien en una situación similar, lo haría, continuó Roberto. No por caridad, sino por justicia. Y porque creo firmemente que cuando tienes la capacidad de hacer el bien, tienes también la obligación moral de hacerlo. El camión finalmente llegó, pero María ya no tenía prisa por subirse. Por primera vez en horas, sentía una pequeña luz de esperanza brillando en la oscuridad de su situación. Señor Roberto, dijo María con voz temblorosa pero llena de gratitud, no sé cómo agradecerle que me crea. Hace unas horas pensé que el mundo se había acabado para mí. Pero usted apareció como un ángel cuando más lo necesitaba. Roberto sonrió con calidez genuina y le entregó una tarjeta de presentación elegante. Aquí está mi número personal, explicó. Voy a comenzar la investigación hoy mismo. Conozco gente dentro de Torre Azteca. Tengo contactos en la industria. Si alguien robó esa información, vamos a encontrar pruebas, y cuando las tengamos, no solo va a recuperar su trabajo, sino que va a recibir las disculpas públicas que merece. María tomó la tarjeta con manos temblorosas. Era de papel grueso, elegante, con letras doradas que decían Roberto Mendoza, Consultoría Estratégica Mendoza. Por primera vez en su vida, tenía en sus manos la tarjeta de un empresario importante, y no era porque estuviera limpiando su oficina, sino porque él había decidido ayudarla. El camión abrió sus puertas y María se levantó para subir, pero Roberto la detuvo suavemente del brazo. «Señora María, quiero que me prometa algo», le dijo mirándola directamente a los ojos. «Prométame que no va a perder la fe. Lo que le pasó hoy es terrible, pero no es el final de su historia, es apenas el comienzo de algo mejor». «Se lo prometo, señor Roberto», respondió María con más convicción de la que había sentido en toda la mañana. «Y también le prometo que algún día encontraré la manera de pagarle toda esta bondad». Roberto negó con la cabeza suavemente. «No me debe nada. Solo devuelva este favor ayudando a alguien más, cuando tenga la oportunidad». María subió al camión con el corazón más ligero del que había tenido en horas. Desde la ventanilla vio a Roberto despedirse con la mano y tuvo la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca hubiera imaginado. Roberto Mendoza no perdió tiempo. En cuanto vio alejarse el camión con María, sacó su teléfono y llamó a Patricia, su abogada de confianza y socia en su empresa consultora. «Patricia, necesito que canceles todas mis citas de hoy. Tenemos una investigación urgente que hacer. Se trata de una injusticia laboral en Corporativo Águila Dorada». Patricia había trabajado con Roberto durante 10 años y conocía bien su compromiso con las causas justas. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó sin cuestionar los motivos. «Necesito que investigues a fondo el caso de una empleada llamada María Esperanza, despedida hoy por supuesto robo de información confidencial. Algo no cuadra en esta historia». Mientras regresaba a su oficina en el distrito de Polanco, Roberto no podía quitarse de la mente la imagen de María llorando en esa parada de camión. Había algo en la sinceridad de su dolor, en la manera como hablaba de sus hijos, que le recordaba vívidamente a su propio padre después de aquel despido injusto que marcó para siempre a su familia. En su oficina, Patricia ya había comenzado a hacer llamadas.
Su red de contactos en el sector legal y empresarial era extensa, y pronto comenzó a obtener información interesante. Roberto, le informó por teléfono, acabo de hablar con una fuente dentro de Torre Azteca. Al parecer, este no es el primer incidente de filtración de información que han tenido en los últimos meses. La información era reveladora. Según la fuente de Patricia, había habido al menos 3 casos anteriores de información confidencial que había llegado a manos de la competencia, pero siempre se habían manejado de manera discreta, sin despidos espectaculares. ¿Por qué esta vez fue diferente?, se preguntó Roberto en voz alta. Esa tarde Roberto decidió hacer una visita a Torre Azteca. Tenía cita previa con el licenciado Alejandro Vázquez para discutir un proyecto de consultoría, una cita que había programado semanas atrás. Ahora, esa reunión tomaría un giro completamente diferente. En la elegante oficina del piso 18, el licenciado Alejandro Vázquez recibió a Roberto con la cordialidad profesional de siempre. Era un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, con la confianza que dan décadas de éxito empresarial. No tenía idea de que su visitante conocía los eventos de esa mañana. «Roberto, qué gusto verte», saludó Vázquez estrechándole la mano. «Lamento cualquier inconveniente por el protocolo de seguridad adicional hoy. Tuvimos un incidente menor con una empleada deshonesta, pero ya está resuelto». La manera casual como mencionó el incidente hizo que Roberto sintiera una punzada de indignación por María. «¿Un incidente?», preguntó Roberto con aparente curiosidad casual. «Espero que no haya sido nada grave». Vázquez agitó la mano restándole importancia. «Solo una empleada de limpieza que decidió vender información confidencial». «Ya sabes cómo es esta gente, Roberto. Les das confianza y aprovechan para traicionarte». La caracterización despectiva de María como «esta gente» encendió una llama de furia controlada en Roberto, pero mantuvo su expresión neutral, profesional. «Qué lamentable», comentó. «Supongo que tenían pruebas sólidas para tomar una decisión tan drástica». Vázquez asintió con confianza absoluta. Las cámaras la captaron con las manos en la masa, revisando contratos confidenciales. Durante la siguiente hora, Roberto condujo la conversación de manera que Vázquez revelara más detalles sobre el supuesto robo. Según el directivo, los documentos robados contenían información sobre licitaciones gubernamentales por un valor de 500 millones de pesos, información que había aparecido misteriosamente en poder de la empresa competidora Constructora del Valle. Pero mientras Vázquez hablaba, Roberto notó inconsistencias en su relato. Los tiempos no cuadraban y algunos detalles cambiaban sutilmente cada vez que se referían al tema. Su experiencia investigando fraudes corporativos le decía que había algo más profundo en esta historia. Esa noche, Roberto trabajó hasta tarde con Patricia, analizando toda la información recopilada. Habían conseguido las grabaciones de seguridad a través de un contacto, y lo que vieron confirmó sus sospechas. María efectivamente había organizado los documentos, pero sus movimientos eran los de alguien haciendo limpieza rutinaria, no los de alguien estudiando información confidencial. «Mira esto», le señaló Patricia en el monitor. Ella junta los papeles, los apila, los deja organizados y se va. No hay manera de que haya tenido tiempo de leer, memorizar o fotografiar nada. Total de interacción. 2 minutos. Las imágenes eran claras, y Roberto sintió una mezcla de alivio por María y furia por la injusticia que había sufrido. Pero la investigación reveló algo más interesante. Patricia había descubierto que Rodrigo Salinas, el asistente ejecutivo de Vázquez, había tenido acceso a esa oficina durante el fin de semana. Las tarjetas de acceso electrónico registraban su entrada el sábado por la noche y el domingo por la mañana, cuando oficialmente el edificio estaba cerrado. «Roberto, hay más», continuó Patricia mostrándole documentos bancarios. «Salinas ha hecho depósitos inusuales en su cuenta personal durante los últimos 3 meses, cantidades que no corresponden con su salario declarado. Los números eran significativos, depósitos de 50,000, 70,000, hasta 100,000 pesos en efectivo».
Roberto sintió la satisfacción del detective que está armando las piezas del rompecabezas. Salinas es quien realmente está vendiendo la información, concluyó. Y María fue la cortina de humo perfecta, una empleada vulnerable sin recursos para defenderse, que inocentemente tocó los documentos que él había dejado estratégicamente desordenados. El plan era diabólicamente simple pero efectivo. Salinas sabía que María siempre organizaba los papeles desordenados. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que ella fuera vista en las cámaras manipulando los documentos, mientras él ya había fotografiado todo el contenido días antes. Al día siguiente, Roberto llamó a María temprano en la mañana. Ella contestó con voz cansada. Evidentemente había pasado una noche difícil explicándole a sus hijos lo que había ocurrido. Señora María, tengo buenas noticias. Hemos encontrado pruebas de que usted es inocente y sabemos quién es el verdadero culpable. María casi se desmayó de la emoción. ¿En serio, señor Roberto? ¿De verdad encontró algo? Su voz se quebraba entre las lágrimas de alivio. Roberto le explicó brevemente los hallazgos sin entrar en detalles técnicos, asegurándole que tenían evidencia suficiente para limpiar su nombre y conseguir que la reintegraran con una disculpa pública. Pero antes de presentar las pruebas a Corporativo Águila Dorada, continuó Roberto, quiero ofrecerle algo. Estaría interesada en trabajar para mi empresa. Le puedo ofrecer un salario mejor del que tenía, prestaciones superiores y la oportunidad de desarrollarse profesionalmente. María no podía creer lo que estaba escuchando. Señor Roberto, pero yo solo sé limpiar. No tengo estudios, no sé de computadoras ni de oficinas elegantes. Roberto rió con calidez. Señora María, usted tiene algo que no se enseña en las universidades: integridad, lealtad y un corazón noble. Esas cualidades valen más que cualquier título. La propuesta era específica. María sería la supervisora de servicios generales de la empresa, coordinando el mantenimiento de las oficinas y, más importante, siendo la enlace entre la gerencia y todos los empleados de servicios. Queremos crear un ambiente donde cada persona sea tratada con dignidad, independientemente de su posición, explicó Roberto. Esa tarde, María visitó las oficinas de Consultoría Estratégica Mendoza en Polanco. Era un edificio moderno pero acogedor, donde los empleados se saludaban con genuina camaradería. Cuando Roberto la presentó como la nueva supervisora de servicios, todo el equipo la recibió con aplausos y sonrisas sinceras. Pero antes de que María pudiera comenzar su nueva vida laboral, había que cerrar el capítulo doloroso en Torre Azteca. Roberto y Patricia organizaron una reunión con la cúpula directiva de Corporativo Águila Dorada, presentando todas las pruebas que habían recopilado sobre las actividades delictivas de Rodrigo Salinas. En la sala de juntas del piso 20, frente a Alejandro Vázquez y otros 5 directores, Roberto desplegó meticulosamente la evidencia. Los registros bancarios de Salinas, las grabaciones de sus accesos no autorizados al edificio, los análisis forenses de los documentos filtrados y, sobre todo, las verdaderas imágenes de seguridad que mostraban a María haciendo simplemente su trabajo. Señores, concluyó Roberto con voz firme, han destruido la reputación y la estabilidad económica de una mujer inocente para encubrir las actividades criminales de un empleado en quien confiaban. María Esperanza merece no solo una disculpa pública, sino una compensación justa por el daño causado. Vázquez estaba pálido. La evidencia era irrefutable y las implicaciones legales para la empresa eran serias. Si esto se hacía público, no solo perderían contratos gubernamentales, sino que enfrentarían demandas por difamación y despido injustificado. ¿Qué propone usted, señor Mendoza?, preguntó con voz tensa. Reintegración inmediata de María con todos sus derechos laborales, compensación económica por daños morales y materiales, disculpa pública a todos los empleados reconociendo el error y, por supuesto, la inmediata terminación de la relación laboral con Rodrigo Salinas y su procesamiento legal, enumeró Roberto sin titubear. Los directores se miraron entre sí, calculando rápidamente los costos de cada opción.
Era obvio que acceder a las demandas de Roberto era mucho menos costoso que enfrentar un escándalo público y posibles demandas multimillonarias. «Acepto todas sus condiciones», declaró Vázquez después de una breve consulta con sus colegas. El teléfono de María sonó al atardecer del segundo día. Era el licenciado Vázquez en persona, algo que jamás había ocurrido en sus 15 años trabajando para la empresa. Su voz sonaba completamente diferente a la autoridad arrogante que siempre había conocido. Ahora sonaba humilde, casi suplicante. «Señora María», comenzó con evidente nerviosismo, «tengo que pedirle las más sinceras disculpas. Hemos descubierto que usted fue víctima de una terrible injusticia. El verdadero responsable del robo de información fue Rodrigo Salinas, quien manipuló la situación para culparla a usted». María sintió como si el mundo se detuviera. Después de 2 días de angustia, noches sin dormir preguntándose cómo iba a alimentar a sus hijos, finalmente escuchaba las palabras que había rogado al cielo. Era inocente y todos lo sabían. «¿Es cierto, licenciado? ¿De verdad descubrieron que yo no hice nada malo?» «Completamente cierto, señora María. Tenemos pruebas irrefutables de que Salinas orquestó todo para hacerla aparecer como culpable. Él sabía de su rutina de limpieza y la utilizó para encubrir sus propios crímenes. Queremos ofrecerle su reintegración inmediata, con todos sus derechos laborales restaurados». Pero entonces Vázquez agregó algo que María no esperaba. Además, la empresa le va a otorgar una compensación económica significativa por los daños morales y materiales que le causamos. Y mañana haremos un comunicado oficial a todos los empleados reconociendo públicamente su inocencia y pidiendo disculpas por nuestro error. María comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría y alivio. «Gracias, licenciado. No sabe lo que esto significa para mí y para mis hijos». Pero luego recordó la oferta de Roberto y se sintió en una encrucijada. Tenía su trabajo de vuelta, pero también tenía la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente que prometía ser más humano. Esa noche, María reunió a sus 3 hijos en la pequeña sala de su casa en la colonia Doctores. Sofía, Miguel y Ana la miraban con expectación, habiendo notado el cambio radical en el ánimo de su madre desde la llamada telefónica. «Hijos», comenzó María con voz emocionada, «tengo que contarles algo muy importante». Les explicó toda la situación: la acusación falsa, el despido injusto, la aparición milagrosa de don Roberto, la investigación que demostró su inocencia y ahora las 2 oportunidades de trabajo que tenía frente a ella. Los niños escucharon con atención, orgullosos de saber que su madre había sido valiente y que al final la verdad había salido a la luz. «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó Sofía, la mayor, que ya tenía edad suficiente para entender las implicaciones de la decisión. María reflexionó en voz alta. «Mi primer instinto es regresar a Torre Azteca para demostrar que no me vencieron, que soy más fuerte que sus injusticias, pero don Roberto me está ofreciendo algo que nunca pensé que podría tener». Miguel, siempre práctico para sus 14 años, preguntó: «¿Cuál trabajo paga mejor, ma?». María sonrió ante la pregunta directa de su hijo. «Don Roberto me ofrece casi el doble de lo que ganaba en Torre Azteca, además de mejores prestaciones y la oportunidad de crecer profesionalmente». Pero más allá del dinero, María reflexionaba sobre algo más profundo. En Torre Azteca siempre sería la mujer que fue falsamente acusada, la empleada que causó problemas. Por más que se disculparan públicamente, ese estigma seguiría ahí. En cambio, con don Roberto tendría un nuevo comienzo, la oportunidad de ser valorada por quien realmente era. Ana, la pequeña de 8 años, se acercó a su madre y le tomó la mano. «Mamá, creo que deberías trabajar con el señor que te ayudó. Él debe ser muy bueno si se preocupó por ti cuando nadie más lo hizo». La sabiduría inocente de su hija menor tocó el corazón de María. Ana había resumido en pocas palabras lo que ella había estado sintiendo, pero no sabía cómo expresar. Don Roberto no solo le había ofrecido trabajo, le había devuelto la dignidad, la esperanza y la fe en la bondad humana.
Tienes razón, mi amor, le dijo a Ana abrazándola. Voy a trabajar con don Roberto. Al día siguiente María llamó a ambas empresas. Primero a Roberto, para confirmarle que aceptaba su oferta con inmensa gratitud. Señor Roberto, quiero trabajar con usted. No solo por el mejor salario, sino porque creo en los valores que representa su empresa. Roberto se alegró profundamente con su decisión y le dijo que empezaría el lunes siguiente. Después llamó al licenciado Vázquez para declinar educadamente su oferta de reintegración, pero aceptando la compensación económica que les correspondía por derecho. Licenciado, agradezco profundamente las disculpas y la oferta, pero he decidido tomar un camino diferente. Acepto la compensación que me ofrecen, pero no regresaré a trabajar ahí. Vázquez no pudo ocultar su sorpresa. ¿Está segura, señora María? Le garantizo que será tratada con todo el respeto que merece. Pero María ya había tomado su decisión. Estoy segura, licenciado. A veces la vida nos da oportunidades de empezar de nuevo, y eso es lo que voy a hacer. La compensación económica que recibió de Corporativo Águila Dorada fue sustancial. Equivalía a 2 años de su salario anterior, más una disculpa formal por escrito reconociendo su inocencia. Con ese dinero, María pudo resolver todos los problemas financieros inmediatos. Pagó las deudas acumuladas, compró los lentes que Miguel necesitaba y puso un fondo de emergencia para gastos médicos de sus hijos. El comunicado oficial de la empresa a todos los empleados fue publicado el viernes. En él reconocían públicamente que María Esperanza fue víctima de una grave injusticia y que lamentaban profundamente el error cometido al culparla de actividades que nunca realizó. El lunes por la mañana, María llegó a las oficinas de Consultoría Estratégica Mendoza vestida con su mejor ropa, nerviosa pero emocionada por este nuevo capítulo de su vida. Roberto la recibió personalmente y la llevó a un recorrido por las instalaciones, presentándola a cada miembro del equipo como la nueva supervisora de servicios generales. La recepción fue calurosamente humana. Los empleados no la miraron como la típica señora de la limpieza a la que toleraban por necesidad, sino como a una colega que merecía respeto y consideración. Patricia, la abogada socia de Roberto, fue especialmente cálida. María, estamos muy contentos de tenerte en el equipo. Roberto nos ha contado tu historia y admiramos tu fortaleza. El puesto era mucho más de lo que María había imaginado. No solo coordinaba los servicios de limpieza y mantenimiento, sino que también servía como enlace entre la administración y todos los empleados de servicios, asegurándose de que fueran tratados con dignidad y tuvieran las herramientas necesarias para hacer bien su trabajo. María, le explicó Roberto en su oficina, quiero que este lugar sea diferente. Aquí cada persona importa, independientemente de su posición. Tú vas a ser la guardiana de esos valores. Le entregó una tarjeta de presentación elegante que decía María Esperanza, supervisora de servicios generales, Consultoría Estratégica Mendoza. El salario era efectivamente casi el doble de lo que ganaba en Torre Azteca, pero los beneficios iban mucho más allá del dinero. Seguro médico completo para ella y sus hijos, aguinaldo de 2 meses, vacaciones pagadas y, lo más importante, un ambiente de trabajo donde se sentía valorada y respetada. Al final de su primer día, María se quedó un momento en su nueva oficina. Sí, tenía su propia oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad. Pensó en cómo había llegado ahí, desde aquel momento terrible en la parada del camión hasta este nuevo comienzo lleno de posibilidades. 3 meses después de comenzar en su nuevo trabajo, María había transformado no solo su propia vida, sino el ambiente laboral de toda la empresa. Había implementado un programa de reconocimiento para el personal de servicios, había mejorado las condiciones de trabajo del equipo de limpieza y había establecido un canal directo de comunicación entre la gerencia y todos los empleados. Roberto observaba con admiración cómo María había florecido en su nuevo rol. No solo cumplía con sus responsabilidades administrativas,
sino que había desarrollado un programa de apoyo mutuo entre empleados, donde aquellos que pasaran por dificultades personales o laborales podían recibir ayuda y orientación. María tiene un don natural para conectar con las personas y entender sus necesidades, le comentó Patricia a Roberto durante una reunión gerencial. Ha logrado que nuestros empleados se sientan más valorados y motivados que nunca. Era verdad. Los indicadores de satisfacción laboral habían mejorado significativamente desde su llegada, pero el impacto de la historia de María se extendía más allá de las paredes de la oficina. Roberto había compartido su experiencia con otros empresarios en eventos de la Cámara de Comercio, inspirándolos a revisar sus propias prácticas laborales y a tratar con mayor dignidad a todos sus empleados, independientemente de su posición jerárquica. Un día, María recibió una llamada inesperada. Era Leticia, la recepcionista de Torre Azteca que había esparcido los primeros rumores sobre su supuesto robo. María, quería pedirte perdón, le dijo con voz quebrada. Después del comunicado de la empresa, nos dimos cuenta de lo injustos que fuimos contigo. Nunca debimos haber dudado de ti. María escuchó las disculpas con corazón generoso. Leticia, ya pasó. No guardo rencor contra nadie. Todos cometemos errores cuando tenemos miedo. Su capacidad de perdón sorprendió incluso a ella misma, pero había aprendido que la amargura solo envenena a quien la carga. La historia de María Esperanza no tardó en trascender el ámbito empresarial privado. Un periodista de la revista Empresarios de México se enteró del caso a través de Roberto y pidió una entrevista para hacer un reportaje sobre segundas oportunidades y dignidad laboral. María accedió, esperando que su experiencia pudiera ayudar a otras personas en situaciones similares. El artículo, titulado «De la injusticia al triunfo, la historia de María Esperanza», se volvió viral en redes sociales. Miles de personas compartieron su historia, identificándose con su experiencia de haber sido falsamente acusadas o maltratadas en sus trabajos. Los comentarios estaban llenos de admiración por su fortaleza y gratitud hacia Roberto por su intervención. «Mamá, saliste en internet», le dijo emocionado Miguel, mostrándole la pantalla de su teléfono donde aparecía el artículo. «Mis compañeros de la escuela dicen que eres muy valiente y que don Roberto es un héroe». María sonrió con humildad, aún asombrada por la atención que había generado su historia. Las consecuencias del artículo fueron inmediatas. Empresarios de todo el país comenzaron a contactar a Roberto para pedirle asesoría sobre cómo crear ambientes laborales más justos y humanos. Varios medios de comunicación solicitaron entrevistas con María, queriendo conocer más detalles de su experiencia y sus reflexiones sobre la dignidad en el trabajo. Una cadena de televisión nacional invitó a María y Roberto a un programa matutino especial sobre héroes cotidianos. Era la primera vez que María aparecería en televisión y estaba nerviosa por la exposición pública, pero Roberto la tranquilizó. «Solo habla con el corazón, como siempre haces. Tu historia es poderosa porque es verdadera». Durante la entrevista televisiva, María compartió no solo los detalles de su experiencia, sino también las lecciones que había aprendido. Nunca hay que perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros, y siempre existirán personas buenas dispuestas a ayudar si mantenemos abierto el corazón para recibirlas. El impacto de la aparición televisiva de María fue extraordinario. La empresa de Roberto recibió cientos de llamadas de personas que habían pasado por injusticias laborales similares, pidiendo orientación y apoyo. Esto inspiró a Roberto a crear algo que no había planeado inicialmente: la Fundación Esperanza, dedicada a ayudar a trabajadores víctimas de injusticias laborales. María se convirtió en la coordinadora general de la fundación, un rol que combinaba perfectamente su experiencia personal con su don natural para conectar con las personas que sufrían. Nadie entiende mejor el dolor de la injusticia laboral que alguien que la ha vivido, reflexionó Roberto al ver cómo María consolaba y orientaba a cada persona que llegaba pidiendo ayuda.
La fundación pronto tuvo su primera victoria. Ayudaron a Carlos Hernández, un contador de una empresa maquiladora que había sido despedido injustamente por presuntas irregularidades contables. Usando la metodología desarrollada por María y el equipo legal de Roberto, lograron demostrar que Carlos había sido víctima de un esquema similar al que ella había vivido, donde el verdadero culpable era su supervisor directo. «Señora María», le dijo Carlos con lágrimas en los ojos cuando recibió la llamada confirmando su reintegración y compensación. «Usted salvó mi familia. Mis hijos van a poder seguir estudiando gracias a lo que hizo por mí». Estas palabras llenaron el corazón de María con una satisfacción que nunca había experimentado en sus años como trabajadora de limpieza. La historia de la Fundación Esperanza comenzó a expandirse por toda la República Mexicana. Oficinas regionales se establecieron en Guadalajara, Monterrey, Mérida y Tijuana, cada una dirigida por personas que habían pasado por experiencias similares de injusticia laboral y que ahora dedicaban sus vidas a ayudar a otros. Roberto observaba con orgullo cómo María se había convertido en una líder nato, capaz de inspirar no solo a las víctimas de injusticias, sino también a abogados, periodistas y empresarios que se sumaban voluntariamente a la causa. Su historia personal se había transformado en un movimiento nacional por la dignidad laboral. «María», le dijo Roberto una tarde mientras revisaban los casos del mes, «creo que ha llegado el momento de que compartas tu experiencia en un contexto más amplio. ¿Te gustaría escribir un libro sobre todo lo que has vivido?» La propuesta la sorprendió, pero también la emocionó profundamente. Si compartes esta historia en los comentarios, cuéntanos. ¿Has vivido alguna injusticia laboral? ¿Conoces a alguien que haya necesitado una segunda oportunidad como María? Tu experiencia puede inspirar a otros y juntos podemos construir una comunidad más justa. No olvides suscribirte para más historias que toquen el corazón. El libro Desde el punto de camión, una historia de esperanza, se convirtió en un bestseller nacional. María nunca imaginó que su experiencia personal resonaría con tantas personas a lo largo y ancho del país. Las presentaciones del libro se transformaron en eventos masivos, donde cientos de trabajadores compartían sus propias experiencias de injusticia y superación. En una presentación particularmente emotiva en el Palacio de Bellas Artes, María leyó el último capítulo de su libro frente a una audiencia de más de 2,000 personas. Aprendí que las crisis más profundas pueden convertirse en las oportunidades más grandes, que la oscuridad más densa precede siempre al amanecer más luminoso. Mi dolor se transformó en propósito, mi humillación en fortaleza, mi desesperación en esperanza para otros. Roberto, sentado en primera fila junto a Sofía, Miguel y Ana, ahora ya adolescentes y estudiantes universitarios exitosos, escuchaba con emoción las palabras de la mujer que había transformado no solo su propia vida, sino la de miles de familias mexicanas. Su encuentro casual en aquella parada de camión había generado ondas de cambio que seguían expandiéndose. La Fundación Esperanza ya había ayudado a más de 5,000 familias en toda la República. Había creado una red de apoyo legal gratuito, programas de capacitación laboral y, lo más importante, había cambiado la mentalidad de cientos de empresas respecto al trato digno de sus empleados. El caso de María se había convertido en materia de estudio en facultades de Derecho y Administración de Empresas. «Mamá», le dijo Ana, ahora de 18 años y estudiante de Derecho gracias a una beca completa de la universidad, «quiero trabajar en la fundación cuando termine mi carrera. Quiero continuar lo que empezaste». Sus palabras llenaron a María de un orgullo maternal inconmensurable, sabiendo que su legado continuaría en las siguientes generaciones. Esa noche, después de la presentación, María caminó una vez más hacia la parada de camión donde todo había comenzado. La pequeña placa conmemorativa brillaba bajo la luz de los faroles. Aquí nació la Fundación Esperanza, donde la dignidad encontró la compasión. Se sentó en el mismo banco donde había llorado años atrás, pero esta vez sonreía. Roberto se acercó
y se sentó junto a ella, como había hecho tantos años atrás. «¿En qué piensas?», le preguntó con la misma calidez de siempre. «Pienso en todas las personas que hemos ayudado, en todos los sueños que hemos rescatado», respondió María. «Pero sobre todo pienso en que nada de esto habría sido posible si usted no hubiera tenido el valor de acercarse a una desconocida que lloraba en esta parada». «María», le dijo Roberto con voz emocionada, «yo también pienso en eso. Ese día cambié mi concepto de éxito. Antes medía mi vida por los contratos que cerraba, por el dinero que ganaba. Ahora la mido por las vidas que hemos tocado juntos. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza está en la capacidad de transformar el dolor ajeno en esperanza colectiva». En ese momento, un joven se acercó a ellos. Era Rodrigo Salinas, el mismo hombre que había arruinado la vida de María años atrás. Había cumplido su condena y ahora trabajaba como voluntario en uno de los programas de reinserción laboral de la Fundación. «Señora María», dijo con voz quebrada, «sé que no merezco su perdón, pero quería agradecerle por darme la oportunidad de reparar el daño que causé». María se levantó y lo miró directamente a los ojos. En ellos vio un arrepentimiento genuino, una transformación real. «Rodrigo», le dijo con serenidad, «el perdón no es algo que se merece o no se merece. Es algo que se da para liberar nuestro propio corazón. Ya te perdoné hace mucho tiempo. Ahora lo importante es que uses tu experiencia para ayudar a otros a no cometer los mismos errores». Roberto observó la escena con admiración profunda. María había alcanzado un nivel de sabiduría y compasión que pocos seres humanos logran. Su capacidad de transformar el resentimiento en comprensión, el dolor en sanación, la hizo verdaderamente excepcional. «Señora María», continuó Rodrigo, «gracias a la oportunidad que me dio la Fundación, ahora trabajo ayudando a jóvenes en situación de riesgo. Cada día trato de enseñarles lo que aprendí de la manera más difícil, que la integridad vale más que cualquier ganancia material». Los años siguientes consolidaron el legado de María Esperanza. La Fundación Esperanza se había convertido en la organización de justicia laboral más respetada de México, con oficinas en todos los estados de la República y programas de intercambio internacional que llevaron su modelo a otros países de Latinoamérica. En su oficina del 10º piso del edificio, que ahora albergaba la sede nacional de la Fundación, María revisaba los informes anuales con una satisfacción profunda. 10.000 familias ayudadas, 500 casos de injusticia laboral resueltos exitosamente, 200 empresas que habían modificado sus políticas internas inspiradas por su historia, y lo más importante, una nueva generación de jóvenes comprometidos con la justicia social. Sus hijos habían seguido caminos profesionales inspirados por la experiencia familiar. Sofía se había convertido en abogada laboralista y dirigía la oficina regional del norte del país. Miguel trabajaba como psicólogo especializado en trauma laboral, ayudando a víctimas de injusticias a superar el daño emocional. Ana, la menor, estudiaba comunicación social con especialización en derechos humanos, preparándose para expandir el alcance mediático de la Fundación. Roberto, ahora de 60 años y oficialmente retirado de la consultoría empresarial, dedicaba todo su tiempo a la Fundación como presidente honorario. Su amistad con María había evolucionado hasta convertirse en una hermandad inquebrantable, forjada en la adversidad y consolidada en la misión compartida de crear un mundo más justo. «María», le dijo Roberto durante su reunión semanal, «acabamos de recibir una invitación muy especial. La Organización Internacional del Trabajo quiere que presentes nuestro modelo en su conferencia mundial en Ginebra. Tu historia va a inspirar políticas laborales a nivel internacional». La noticia la emocionó profundamente, pero también la hizo reflexionar sobre qué tan lejos había llegado desde aquella mañana terrible en Torre Azteca. Esa tarde, como hacía cada año en el aniversario de su despido injusto, María visitó la parada de camión. Pero esta vez llevaba consigo algo especial, una placa nueva que sería instalada al día siguiente junto a la primera. La nueva placa decía: «Aquí María Esperanza
encontró la compasión de Roberto Mendoza, 15 de marzo de 2018. Aquí nació un movimiento que demostró que la bondad humana puede transformar el mundo. Fundación Esperanza. María la contempló con lágrimas en los ojos, recordando cada momento de su increíble jornada. Se sentó en el banco familiar y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos fluyeran como una película en su mente. La humillación del despido, la desesperación en esta misma parada, la aparición milagrosa de Roberto, la investigación que reveló la verdad, su nueva vida profesional, la creación de la fundación y finalmente el impacto global de su historia. Diosito, murmuró hacia el cielo estrellado de Ciudad de México, gracias por permitirme vivir la peor injusticia de mi vida, porque sin ella jamás habría descubierto mi verdadero propósito en este mundo. Gracias por ponerme en el camino de don Roberto, y gracias por darme la fortaleza para transformar mi dolor en esperanza para tantas familias. Un joven se acercó a la parada cargando una pequeña maleta y con expresión de desaliento absoluto. María reconoció inmediatamente esa mirada. Era la misma que ella había tenido años atrás. Sin dudar, se levantó y se aproximó al muchacho. «Disculpe, joven, ¿está todo bien?», le preguntó con la misma calidez que Roberto había usado con ella. El joven levantó la vista, sorprendido de que una desconocida se preocupara por él. «Acabo de perder mi trabajo», respondió con voz quebrada. «Me acusaron de algo que no hice y nadie me cree». María sonrió con comprensión profunda y se sentó junto a él en el banco. «Permíteme contarte una historia», comenzó María. «Hace exactamente 10 años yo estaba sentada en este mismo lugar, llorando por la misma razón. Pensé que mi vida había terminado, pero resulta que apenas comenzaba la parte más importante de mi existencia». Mientras hablaba, María sintió el círculo cerrándose perfectamente. Su historia no tenía final, tenía continuación infinita. Cada persona que ayudaba, cada injusticia que reparaban, cada esperanza que encendían, era una nueva página en un libro que nunca terminaría de escribirse. Su dolor se había convertido en propósito, su humillación en fortaleza, su desesperación en esperanza eterna para otros. Y tú, querido lector, ¿has vivido alguna injusticia que te haya hecho sentir como María en aquel momento de desesperación? ¿Has tenido la oportunidad de ser como Roberto para alguien más? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia puede ser la luz que alguien necesita en su momento más oscuro. Suscríbete a este canal para más historias que demuestran que la bondad humana siempre triunfa sobre la adversidad. Juntos podemos crear una comunidad donde cada persona importa y donde las segundas oportunidades son posibles para todos. Fin de la historia.